Ese sería el microestado. Y el término espectroscópico sería el mismo, porque él está englobado. Acuérdense que un término espectroscópico puede englobar un número determinado de microestados. En este caso también sería la G, el mismo, con una multiplicidad de spin de 1. ¿Ven que es fácil? El problema no era difícil. Tenían que seguir el mismo planteamiento que lo que habíamos hecho, pero muchos no entendieron. Pero sí hay estudiantes que tuvieron este problema bien. Creo que ahí alguien tuvo los 10 puntos. Pero muy poco. O sea, uno o dos creo, o uno solo, no me acuerdo, porque eso no lo anoto la estadística. Y como ustedes son tantos estudiantes, no, es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda que tenga antes de pasar a otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe, sí, le debo escuchar bien. ¿Podría explicar la M mayúscula y la L, M y L mayúscula, la que menos 4 y más 4, cuál es el significado del planteamiento? Sí, acuérdense que una cuestión es la resultante del momento angular orbital, que es la L mayúscula. Pero al igual que ocurre con las L minúsculas, cuando estos orbitales se someten, acuérdense que el momento angular orbital está determinado por los orbitales, que ellos giran en torno al núcleo y ese movimiento determina un momento angular, igual que los electrones. Una cosa es el orbital y otra cosa son los electrones. Claro, cuando eso es sometido a un campo magnético, estos valores de L se desdoblan, o sea, van a tener un determinado valor de M sub L. Es decir, que ellos se van a diferenciar en energía. Es ahí donde ponemos que los valores de M sub L mayúscula van desde más 4 a menos 4 pasando por 0. Pero acá restringíamos los microestados porque yo quería ver si entendieron, porque lo otro ustedes lo pueden buscar en internet y eso le va a aparecer de manera todos los microestados y todos los términos espectroscópicos. Pero como yo les pedía para un M sub L de más 4 y un M sub S igual a 0, claro, le estaba diciendo que esos dos electrones, para que tuviesen un valor, una resultante de M sub L más 4, ya sabemos que la L va a ser 4 ahí. Por eso es que el término espectroscópico es la G. Entonces, ellos tienen que forzosamente estar ubicados en un orbital con valor de M sub L minúscula de más 2. Porque cuando usted suma más 2 y más 2, ¿cuánto le da? Más 4. Y forzosamente el valor, o sea, ahí el valor de este, ¿verdad? De este va a ser 0, porque ellos están apareados. Ellos están apareados donde cada uno tiene un valor de N sub S de más U medio y menos U medio, que cuando ustedes suman, más U medio y menos U medio le va a dar 0. Pero claro, ese M sub S igual a 0 proviene de la S igual a 0. Acuérdense en la serie de Clash-Jordan. Porque acuérdense, este solamente puede valer un medio. Pero claro, cuando usted eso lo expone a un campo magnético, ellos se desdoblan, igual que pasa con los orbitales, teniendo valores de menos 1, ¿ya? Más 1 y de 0. O sea, que los dos tengan valores de M sub S de menos 1 medio, o que tengan valores de más 1 medio, o que tengan espines contrarios. O sea, y esto es, acuérdense que esto es bastante complejo cuando cada vez, porque esta es la estructura hiperfina de lo que es el átomo. Entonces, porque todo se visualiza, claro, ustedes lo ven en química general cuando le hablan del efecto Zeeman. ¿Se acuerdan del efecto Zeeman? Porque muchas veces se le conoce así el efecto Zeeman, el desdoblamiento de los orbitales cuando son sometidos a un campo magnético. Porque una cosa es el L y otra cosa es el M sub L. Una cosa es la S y otra cosa es la M sub S.
Ya cuando ustedes hablan de un M sub L o una M sub S resultante, ya están viendo cuál es la orientación en el espacio de ese orbital o de ese spin, cómo se alinea o no con respecto a ese campo magnético externo. Vamos entonces al siguiente. Profesor, una pregunta. Entonces, para los dos casos, ¿tendría el mismo término espectroscópico? Claro, porque claro, es el mismo término espectroscópico que está englobado en L igual a 4, porque ya si L va a 4, el valor de M sub L va de más 4 a menos 4. Entonces no puede ser L igual a 3, porque sería de menos 3 a más 3. Claro, cuando yo tengo L igual a 3, está englobado en este L igual a 4, porque ya, acuérdense que los valores de L menor van a estar englobados o incluidos en este L con un número mayor. No sé si yo les daré los temas especiales, pero los temas especiales de química inorgánica, esto se complica aún más cuando veamos otras cuestiones de la mecánica cuántica que es necesario conocer para estudiar el magnetismo. Y ahí seguimos con la mecánica cuántica. Pero desde un punto de vista muy descriptivo, solamente con el objeto. Fíjense que la química inorgánica no es sencilla. Una profesora que dijo que los cursos más difíciles eran la orgánica y la analítica. Eso no es así, es la inorgánica. Yo no sé qué ella crea que es la inorgánica. Más sencilla es la analítica y la orgánica. Yo no se lo tengo que decir, ustedes mismos se habrán dado cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Vamos entonces a pasar a otra pregunta. Sí. ¿Cuál de los siguientes momentos angular de spin total da un estado doblete? Ella tuvo buena. ¿Por qué el valor de este tiene que ser un medio? Para que cuando yo hablo de doblete, singulete, triplete, ¿de qué estoy hablando? De la multiplicidad de spin. Claro, de la multiplicidad de spin. Por lo tanto, es encontrar el producto de 2S más 1. Y claro, cuando eso da 2, se le llama un doblete. Fíjense que ellos van a tener una disposición en el espacio, ¿verdad? Una disposición en el espacio que va a denotar una menor o una mayor energía. Por eso que la energía no solamente está dada por el valor de N. ¿Lo ven? Sino que también está ahí, la energía está determinada por este acoplamiento LS, spin órbita. Entonces, claro, si ustedes tienen que S mayúscula es un medio, si ustedes multiplican 2 por un medio, ¿cuánto le da? 2 por un medio. 1, ¿verdad? Y si le suman a este 1, da 2. Y 2 corresponde a un estado doblete, ¿verdad? De la multiplicidad de spin. Muy bien. Vamos a ver ahora esta. Dice, orbital atómico que presenta mayor penetración por el número de máximos que presenta. Ya habíamos dicho que mientras, ¿cuál es la función que va a presentar estos máximos? ¿Cómo se le llama? Tenemos, aquí era la clave eso. ¿Es la función de onda per se o es la función de onda al cuadrado que se llama la función de distribución de probabilidades o es la 4pi r cuadrado, ¿verdad? Vemos r cuadrado, la función de onda al cuadrado que es la función de distribución de probabilidades radial o función de distribución radial. ¿Cuál de ellas? Es esta, ¿verdad? La función de distribución
radial, no es la función de onda ni la función de probabilidad. Ella la tuvo correcta, porque ella puso orbital 3S por el mayor número de máximos que presenta la función de distribución radial. Y ahí ustedes tenían que saber, cuando tengo una función de onda tipo S, o sea, un orbital S, el valor de máximo está dado ¿por qué? Por el valor de n, que en este caso sería el 3. Pero cuando yo tengo un orbital, una función de onda tipo P, el valor de máximo que va a presentar esta función de distribución radial nos los va a dar ¿qué relación matemática? N-1. Ustedes están anotando todo lo que se está discutiendo. Esto no es para que ustedes estén viendo televisión, estén conversando, porque por eso es que se está desvirtuando la educación. Estas clases son igual de interesantes, porque es claro que a ustedes se les hace difícil cuando uno le habla, porque cuando ustedes escuchan como que algo les falta, ¿verdad? Tienen que ver visualmente algo, porque se pierden. Pero claro, ahí yo quisiera estar y viendo lo que está haciendo cada uno de ustedes. Es ahí donde viene el problema, que ustedes no le dan importancia a su propia formación. Si ustedes no le dan importancia, ¿cómo ustedes van a salir bien? ¿Y por qué le van a echar la culpa luego a otra persona de su fracaso? Dígame. No tiene lógica. Son ustedes los que le tienen que dar valor a su aprendizaje. Y si ningún profesor te lo ha dicho, te lo digo yo. Entonces, cuando yo tengo un orbital o una función de onda tipo P, ese número de máximo, ¿qué relación matemática se lo da? N-1. Entonces, si yo tengo que el 2P, ahí ya tengo 2P como función de onda tipo P, 2 menos 1 es 1. Pero si yo tengo el 3S, entonces son 3 máximos. ¿Cuánto es mayor? ¿3 máximo o 1? Es 3. Pero claro, ahí no podían escoger la A porque la A no era la respuesta correcta. ¿Por qué no era la respuesta correcta? Porque no es el número de máximo que presenta la función de onda. Porque ese número de la función de onda no presenta máximo. Presenta un valor máximo. Que en todo caso se da en el origen, en el núcleo, ¿verdad? Y luego va decayendo exponencialmente. Vemos presentando una serie de superficies nodales o de nodos, pero no da esos máximos. Entonces, por eso que no podía ser la A. ¿Y qué era la respuesta correcta? La C, como muy bien escogió la estudiante o el estudiante este. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Cualquier demanda. Todo claro. Porque ya dijimos que esto de la penetración y el apantallamiento son dos factores, ¿verdad?, importantes para determinar la energía de los orbitales. Ven entonces que eso sucede a nivel alrededor del número atómico 19 y 20 con el potasio y el calcio, que primero se llena el 4S que el 3D. Que el 3D, ¿no es así? El 4S se llena, o sea, que el 4S queda con menor energía a pesar de que el número cuántico principal N es mayor que el 3D. Y luego eso vuelve, o sea, cambia. El 3D pasa a tener menos energía que el 4S. Pero se sigue, no, el 3D pasa a tener mayor, perdón, en el caso de el número atómico 21, el 3D debería llenarse primero y luego el 4S, ¿ah? Es al revés. En el caso del número atómico 19 y 20, entonces se llena primero el 4S, pero luego eso se invierte. El 4S queda con mayor energía que el 3D.
Pero aún así, por cuestiones de para minimizar la energía, el electrón se pone en un orbital de mayor energía que sería el 4s. Ahí sí ya entonces la lógica, que la energía está determinada por ella. Vamos entonces a seguir. Entonces esto de la penetración y el apantallamiento son importantes. Dice, los siguientes aniones poliatómicos, otra cuestión es que yo se los había dicho. Y algunos alegremente pusieron imágenes descargadas de internet. Si este es un examen, esto era copy-page, un examen de copy-page. Dígame, ¿quién quiere hablar? Profesor, en mi caso, usted también me puso eso, pero yo la verdad no lo copié de internet, sino es que yo usé Sketch y luego le tomé captura. No, pero eso lo tenía que hacer con su puño y letra. Con su puño y letra, con las rayitas, los puntitos. Porque que yo les dije, este es un tema deficiente a nivel mundial de las estructuras de Lewis. Cuando ustedes buscan esto en internet, todos hacen lo mismo. Pero que yo les dije, jóvenes, es una deficiencia que usted tiene en este tema y que ahora en el enlace químico, en los problemas de la estructura, acuérdense, esto de la teoría de Lewis tiene su versión mecánico-cuántica es la teoría de enlace-valencia, pero como nosotros nos vamos a hacer ejercicio desde el punto de vista mecánico-cuántico, nosotros nos vamos a circunscribir a estructuras de Lewis. Y vamos a trabajar con cargas formales, también vamos a trabajar la resonancia, pero ustedes tienen que aprender a hacer las estructuras de Lewis. Entonces vamos a leer la pregunta. Dice, los siguientes aniones poliatómicos, el anión carbonato y el anión fosfato, presentan enlaces pi en su estructura. Explicar en detalle la naturaleza, mira lo que le dije aquí, explicar en detalle la naturaleza del enlace pi en ambas estructuras, las cuales son los electrones comprometidos en este enlace, ¿verdad? ¿De dónde provienen? Nota, debe ser lo más explícito, denotando las diferencias basándose en las estructuras de Lewis. Entonces vamos entonces a hacer este problema. Y todo es por parte. Vamos a una página nueva. Entonces vamos a comenzar con el anión carbonato, el anión poliatómico, el oxoanión, ¿verdad? Así se le llama un oxoanión porque contiene los grupos oxo, que es el oxígeno con dos cargas negativas. Ya tenemos el anión carbonato CO3. Las estructuras de Lewis no se hacen en el vacío. Tienen que aprender. ¿Esto cuánto valía? Les pregunto, Mordo. ¿Cuánto valía este problema? 10 puntos. 10 puntos. Por lo tanto, tenían que evidenciar todo el detalle. Entonces, claro, para hacer las estructuras de Lewis tengo que determinar el número de electrones de valencia. Ya sabemos que el carbono pertenece al grupo 14, por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia va a aportar? Vamos a poner aquí, electrones de valencia. Entonces aporta 4, ¿verdad? Pertenece al grupo 14, acuérdense que no se tiene en cuenta la decena, sino solamente la unidad. 4 electrones. Y luego, ¿cuántos electrones de valencia aporta cada oxígeno? ¿Cuántos electrones de valencia aporta cada oxígeno? 6, ¿verdad? Porque el oxígeno pertenece al grupo 16. Y claro, aquí yo tengo que también tomar en cuenta estas dos cargas negativas que tiene el anión. Esos dos electrones, aunque si bien se tienen que tomar en cuenta en la estructura de Lewis, o sea, en el conteo de los electrones de valencia, no forman parte ni del carbono ni del oxígeno, sino de otra especie electropositiva a la cual esta especie le ha ganado. Claro, ya sabemos que entre el carbono y el oxígeno, ¿cuál es más electronegativo? ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno, por lo tanto,
él, cuando hagamos la estructura de Lewis, tenemos que tomar en cuenta que él va a participar, en la formación de ese anión, tenemos a través de esos electrones que ha ganado de otra especie. Entonces aquí tenemos que sumar esos dos electrones. Dos electrones es la carga que tiene el anión y eso nos da, ya, aquí tenía que poner 6. Entonces sería 4, todo eso tienen que hacerlo. Una pereza. 3 por 6, 18. Yo no soy adivino. Si ustedes no colocan eso, yo no le puedo poner los puntos. Y 2 electrones. Entonces, cuando suman, ¿cuánto da eso? 18 más 2, 20 más 4. Más 4 es. ¿Cuánto 24. es? 24, pero hablen, tienen que ser partícipes. Porque lo mismo, miren, dicen que el hombre no tropieza con la misma piedra 2 veces, pero ténganlo por seguro que en el examen semestral vuelven a hacer lo mismo. Yo tengo la culpa, ya yo se lo dije. Pero no, ustedes quieren hacer a veces lo que les da la gana. Y eso no se vale. Tienen que seguir las indicaciones. Entonces, claro, ¿cuál es el átomo central aquí? ¿El carbono o el oxígeno? El carbono. El carbón. El carbono. Entonces, claro, el carbono lo pongo como átomo central y formo un enlace, ¿verdad? Simple, pero ahora vamos a desglosar ese enlace, cuáles son los electrones que participan y a cada uno, en cada uno de estos enlaces participa el oxígeno como átomos terminales, ¿verdad? Claro. Entonces, de esos 24 electrones, ¿cuántos he utilizado? 6, ¿verdad? ¿Cuántos restan? Si el resto 6 electrones a esos 24, restan 18, que los voy a poner como electrones no compartidos sobre los oxígenos. Fíjense que aquí tengo que ir trabajando por partes, no poner alegremente una respuesta, porque en esto es que las dolencias que hay con respecto a este tema. Acuérdense que esto le valió el premio Nobel de Química al Gilbert Ruiz, ¿verdad? Al químico estadounidense. Todo eso tenían que hacerlo, porque la pregunta vale 10 puntos. Y qué fácil es ganarlo. Pero yo les pregunto, si yo tengo aquí esta estructura de Lewis así, ahí todos satisfacen lo que es el octeto. Ya sabemos que el carbono es un elemento, tanto el carbono y el oxígeno son elementos del segundo periodo, en donde le tenemos que aplicar el principio de singularidad y ellos no pueden expandir el octeto, pero sí pueden llegar a él. El carbono, entonces, ¿qué le falta ahí para completar el octeto? 2 electrones. Un enlace, ¿verdad? Entonces lo ponemos, un otro enlace, pero claro, este enlace se forma pasando este par de electrones, puede ser porque los oxígenos son iguales, pasando este par de electrones no compartidos de un oxígeno acá, ¿verdad? Acá sobre para formar entonces un enlace doble. Ya sabemos cuando hay un enlace doble, uno es sigma y el otro es pi, ya eso lo sabemos. Si es un enlace triple, uno es sigma y 2 son pi. Y ya tenemos así la estructura, pero eso todavía no está, tenemos que esclarecerlo. Es como si fuera una caja negra. Pero cuando ustedes van a la web, eso se lo escriben así alegremente y nunca le explican el contenido, ¿va? Nunca lo desglosan, nunca lo van a encontrar. Por eso la deficiencia en este. Y claro, eso lo tenemos que encerrar entre paréntesis cuadrado y poner la carga, 2 menos. Eso les faltó a mucho. Entonces yo me pregunto, claro, la respuesta, una de las respuestas era
explicar en detalle la naturaleza de ese enlace pi. Pero yo les pregunto, aquí hemos puesto, de esos oxígenos, de esos 3 oxígenos, ¿cuántos tienen sus 6 electrones de valencia sin formar parte del enlace, de la rayita azul? ¿Cuántos? De esos 3 oxígenos. Acuérdense que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, que pueden utilizarlo en un enlace químico o pueden quedar como electrones no compartidos. Ahí tengo 2 oxígenos con 6 electrones de valencia, en donde no estaban participando el enlace. Entonces yo puedo decir que estos 2 electrones, esta carga que tiene el oxoanión, que es 2 menos, el oxígeno participa con ese electrón. Vamos entonces a ponerlo como un circulito. Ahí arribita la rayita. Esto, él participa en el enlace con el carbono a través del electrón que ha ganado de otra especie. Y claro, ahí el carbono utiliza un electrón de sus 4 electrones de valencia que lo vamos a denotar con un punto. Así. Un punto y un punto. Entonces yo les pregunto, ahí, ¿cuántos electrones de valencia restan del carbono? ¿Cuántos electrones de valencia restan el carbono si ya ha utilizado 2? 2. Para formar el... ¿Cuánto? 2. 2. Entonces aquí vamos a ponerlo, utiliza en una rayita, ¿ya? Vamos a poner la primera, la rayita que el enlace sigma participa a través de un electrón y acá ponemos una crucecita del otro oxígeno. Y acá del otro, que sería el enlace pi, acuérdense que este es el enlace sigma, vamos a ponerlo así, y este sería el enlace pi. Entonces participa con un electrón el oxígeno y el carbono con otro electrón. Así. Entonces, claro, aquí primero tenemos que determinar, para saber los orbitales que utiliza el carbono y el oxígeno, tenemos que trabajar un poco eso. El carbono aquí, si está enlazado, tiene 3. Acuérdense que los enlaces pi no determinan la geometría, sino los enlaces sigma. ¿Cuántos enlaces sigma se están formando aquí? 3, ¿verdad? 3. Claro, tenemos 3 pares de electrones enlazantes. Entonces eso determina una geometría trigonal planar, ¿verdad? Trigonal planar. Entonces la hibridación, vamos a ponerla aquí, es una estructura trigonal plana. Vamos a poner la estructura en detalle del carbono. O sea, el carbono, acuérdense que tiene su configuración electrónica 6, su número atómico. Ahí va a tener la configuración del helio internamente y va a terminar en 2 S cuadrado 2P al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, un orbital S, ¿ya? Se va a combinar con 2 orbitales P. No es así, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la estructura del diagrama de orbitales, tengo un orbital S y 3 orbitales P. Ya sabemos que los valores de M sub L, pero aquí no es necesario, así que no los vamos a poner. Entonces, claro, un electrón del orbital S se promueve a un P. Y voy a tener esto. De esos 3 orbitales P, 2 se combinan con el S, una combinación lineal para formar los orbitales híbridos de naturaleza sp2. O sea, un orbital S se combina con 2 orbitales P. Para dar, ¿cuántos orbitales híbridos? Bueno, para dar 3 orbitales híbridos S, P al cuadrado. Entonces serían los orbitales híbridos que va a utilizar el carbono
para formar los enlaces sigma con el oxígeno. Entonces, el oxígeno, acuérdense que la configuración electrónica, tenemos el oxígeno número atómico 8, sería la del helio. Sería 2s al cuadrado, 2p a la cuarta. Bueno, de ahí diciendo que tiene 6 electrones de valencia. Pero claro, en el diagrama, acuérdense que acá arriba en el carbono queda un orbital P sin utilizar, un orbital P. Y ese orbital P tiene un electrón desapareado, ¿lo ven? Un electrón desapareado, que es el que tiene disponible para formar un enlace pi. Entonces acá vamos a seguir con el oxígeno. Claro, si vemos el diagrama de orbitales de esos 6 electrones de valencia, entonces solamente tiene capacidad, o sea, que ahí tiene los 2 electrones apareados, 2 orbitales P también con electrones apareados y tiene este desapareado. Lo vamos a poner con spin contrario, que es el que tiene disponible aquí para formar lo que es el enlace pi. El enlace pi que veo esto aquí. Por lo tanto, ahí yo voy a determinar que el enlace pi, vamos a ponerlo aquí, el enlace pi se forma al aparearse un electrón, en este caso P, ¿ya? Un orbital P del carbono más un orbital P con spin contrario, acuérdense, del oxígeno. Y así. Por lo tanto, ahí la naturaleza del enlace es un pp, que está en consonancia con lo que es el principio de singularidad. Bien, ahí va. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir ahora con el anión, el fosfato. Si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar con el anión fosfato. Entonces, el anión fosfato hacemos lo mismo, el mismo ejercicio, ¿ah? Ahora tiene 3 cargas negativas. Entonces, para determinar los electrones de valencia, ¿a qué es igual? El fósforo, ¿con cuántos electrones va a participar? 5. Con 5 electrones. Y luego, igual que en el anión carbonato, el oxígeno aporta cada uno 6 electrones de valencia. Entonces multiplicamos 4 por los 6 electrones de valencia del oxígeno, de cada oxígeno, más la carga, que los 3 electrones lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí entonces esto nos va a dar 5 electrones más 4 por 6, 24, más 3 electrones. Entonces, ¿eso suma cuánto? 5 electrones más 24 electrones más 3. 32. ¿Cuánto? 32. electrones de valencia. Entonces, ¿cuál es el átomo central? Acuérdense que eso
también va a ser tema del examen que viene. Por eso estamos haciendo el ejercicio. Que muchos dirán, ay, qué tontería, y por eso con esta tontera. Y bueno, viene en el examen, en el segundo parte del semestre y no lo hacen. Porque ya yo los conozco. Entonces, ¿cuál es el átomo central? El fósforo. El fósforo. Entonces ponemos el fósforo y lo unimos a 4 enlaces, ¿verdad? 4 enlaces para formar, ¿verdad?, con los átomos de oxígeno terminales. Ya sabemos que la tenemos que encerrar entre paréntesis cuadrados porque tenemos una molécula neutra. Este es un anión, un oxoanión con 3 cargas negativas. De los 32 electrones de valencia, ¿cuántos hemos utilizado para enlazar el fósforo a cada oxígeno? Sería 4 por 32 menos 4, ¿cuánto da? 28. Perdón, 2, 4, 6, 8, pero, menos 8, perdón. 32 menos 8. 24. 24. Entonces, si yo completo, o sea, restan 6 electrones. 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 4 por 6, 24. Completo el octeto a los oxígenos. 1, 2. Pero ¿qué diferencia hay entre el fósforo y el carbono? Que el fósforo no pertenece al periodo 2. Claro, pertenece al periodo 3. Por lo tanto, él sí puede expandir el octeto, ¿va? Al tener, porque ya le decíamos que él tiene un enlace pi. Por lo tanto, de cualquiera de los oxígenos, yo puedo pasar un par de electrones para formar un enlace, ¿verdad? Y claro, me va a formar un doble enlace. Pero ahora vamos a ver lo de los electrones, que es importante. Ya sabemos que este oxoanión, el anión fosfato, tiene 3 cargas negativas. Y claro, entre el fósforo y el oxígeno sigue siendo más electronegativo. Por lo tanto, él va a utilizar estos 3 electrones para formar el enlace, cada fósforo, ¿verdad? De esos 4, estos 3 van a utilizar esos electrones que han ganado de otra especie para formar el enlace con el fósforo. Aquí lo vamos a poner. Y claro, el fósforo va a utilizar un electrón de valencia en cada uno de estos enlaces. Va a utilizar de esos 5 electrones de valencia, ha utilizado 3. ¿Cuántos le quedan para enlazarse? Porque ahí ya vemos que no tiene pares de electrones no compartidos. ¿Cuántos le quedan? 2, ¿verdad? 2. Pero ¿qué ocurre? Vamos a poner aquí el fósforo tiene, vamos a hacer la configuración electrónica y luego el diagrama orbital. El fósforo tiene número atómico 15, sí, 15. Entonces, la configuración electrónica es el neón con 10 electrones. Y luego tengo el 3s al cuadrado. 3, P, 3. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la hibridación que utiliza ahí el fósforo? Acuérdense que la hibridación y la geometría está determinada por los enlaces sigma, por los pares de electrones enlazantes en forma sigma. ¿Cuál es la hibridación que utiliza el fósforo ahí para enlazarse a los 4 oxígenos? ¿Jóvenes? SP3. SP3, hay ningún orbital dentro. Entonces tengo los 3, el orbital S, está con un electrón, 1, 1, 1,
y 1. O sea, 2 electrones, aquí lo voy a poner en el orbital S y 3 electrones en el orbital P. ¿Ya? Cada uno con un electrón desapareado en un orbital P. Y claro, si yo estoy diciendo que la hibridación es sp3, entonces este orbital S, que tiene 2 electrones apareados, se combina con 3 orbitales P, cada uno con un electrón, para formar ¿cuántos orbitales híbridos? 4, ¿verdad? 4 orbitales híbridos sp3, equivalente, ¿verdad? Equivalente. Entonces, voy a dibujar, cada uno va a estar, cada uno de estos orbitales sp3 va entonces a formar un enlace. Pero ¿qué pasa de esos 4 orbitales? Ya uno se encuentra con un par de electrones, ¿no es así? Y cada uno se encuentra con un electrón desapareado. Entonces son los 4 orbitales híbridos sp3. Y esos 4 orbitales híbridos sp3, ¿qué tipo de enlace forman? 4 enlaces sigma con los oxígenos. 4 enlaces sigma. Con el oxígeno. Pero en uno de estos enlaces, ¿cómo se da el enlace? ¿Quién es el que aporta los 2 electrones? El fósforo. Entonces yo voy a poner aquí ¿cómo? El fósforo, no, miren, aquí no lo tengo. El fósforo no tiene 2 electrones aquí. Entonces, claro, el enlace sigma, el par de electrones lo aporta el fósforo, un enlace covalente coordinado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí que este es un enlace sigma y un enlace pi, la segunda rayita. Y en el enlace sigma, el par de electrones lo suministra el fósforo. ¿Y qué suministra él? Oxígeno en el orbital vacío. Pero claro, ya pasamos 2 crucecitas del oxígeno para formar. Pero esas 2 rayitas van a formar el enlace pi. Que se da todo lo contrario. Acuérdense que el fósforo, además de ese orbital S y estos 3 orbitales P, ¿qué tiene disponibilidad? Orbitales D. Acuérdense que este es el S, estos son los P, pero tiene orbital de disponibilidad de 5 orbitales D. Y un orbital D es el que utiliza vacío, voto. Un orbital vacío para formar el enlace pi. Que bueno, ya sabemos que el oxígeno va a tener un par de electrones, ¿verdad? Ya lo vemos aquí en la estructura de Luis para formar este enlace pi. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza del enlace pi? O sea, vamos a tener por parte del carbono un orbital P con 2 electrones apareados. En el caso del oxígeno, en un orbital P, y en el caso del fósforo, como él tiene disponibilidad de orbitales D, aquí tiene el D, pero completamente vacío, para formar ¿qué tipo de enlace? P-pi, P-pi. Y es así como tenían que contestar. Nada de magia ni de cosas que llegaban a la respuesta y decían, y otros me contestaban y me decían un cuento que dice, muy bien, pero yo no le estoy preguntando eso. Tienen que ceñirse a lo que se le pregunta. Entonces, el enlace pi es de esta naturaleza. Un oxígeno es el que aporta el par de electrones para formar este enlace pi, y el fósforo aporta es el orbital. Véanse que aquí voy a borrar porque él me quedó como si el fósforo fuese un orbital P. Acuérdense que tienen que poner la P mayúscula. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál quedó manda? Acuérdense que esa molécula es tetraédrica, ¿no es así? Tetraédrica, porque la geometría está determinada por los enlaces, esos 4 enlaces sigma que se forman por la hibridación del sp3, por la superposición de los orbitales sp3 con un electrón desapareado, ¿verdad? En el caso de una, y con
dos electrones apareados en el caso de otro orbital p para enlazarse luego a un electrón con spin contrario que aporta cada uno de esos 4 oxígenos. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el oxígeno aporta los electrones y el fósforo el orbital vacío. Exactamente. Claro, este es un tema que no se discute mucho. Cuando ustedes se los encuentran en la web, igualmente les dicen que este orbital, este electrón en orbital S se promueve a un D. También podría explicarse así, en donde cada uno queda con el desapareado. La única diferencia ahí que el oxígeno va a aportar un electrón a través de un orbital P y el fósforo aporta el otro electrón con spin contrario en un orbital D. También se podría explicar así, pero de lo que yo he leído, estudiado, es la otra, o sea, es esta opción. Pero cuando ustedes se lo encuentran explicado en la web, se lo explican de esa forma. Porque ya yo se los dije, en la web cualquiera puede explicar algo. A veces son hasta ingenieros que se dan el lujo, médicos, hablando de química, pero uno, acuérdense que la química hay que estudiarla, hay que estudiarla y cosas que a veces parecen sencillas no son tan sencillas. Entonces, ya eso lo habíamos visto con un problema, ¿se acuerda? La tricililamina, ¿se acuerdan? Que tenía este tipo de radical y que lo contrastábamos con la trialquilamina, la trimetilamina, perdón, o la trietil, no me acuerdo. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, que se nos pasa el tiempo. Bueno, vamos a seguir. Si me lo hubieran puesto de la otra forma, también se lo hubiera puesto bueno, pero nadie lo puso, ¿eh? Nadie lo puso porque había mucha deficiencia en ese examen. Yo no sé qué ustedes pensaban que el examen era. Vamos entonces a la siguiente. Dice, en el modelo de la aproximación orbital, acuérdense, para los átomos polielectrónicos no se encuentra una solución exacta analítica de la ecuación de Schrödinger. Por lo tanto, se utiliza este modelo de la aproximación orbital que lo explicamos por paso. Igual que lo acabamos de explicar con la teoría de los orbitales moleculares, que tiene mucha semejanza con este modelo. Para el tratamiento de los átomos polielectrónicos, el factor que determina la mayor complejidad son las repulsiones interelectrónicas. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Lo repetíamos muchas veces, que el factor que determina la mayor complejidad para el tratamiento de estos átomos, la misma palabra dice polielectrónico, más de un electrón, son estas repulsiones interelectrónicas. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al otro problema. Y este problema estaba sencillito, pero hay una persona que lo hizo completamente. Y yo se lo expliqué, este tipo de problema. No hicimos un problema, pero les expliqué. Les hablé de la energía cinética, todo. Vamos a hacerlo para que usted vea. Pero jóvenes, ya ustedes no usan, o sea, claro, yo se los dije, se los he dicho, cuando ustedes no usamos el tablero, y aún así, usando un tablero, ustedes se distraen, se pierden. Entonces yo les dije, cuando uno está dando clases, ustedes vayan anotando todo, porque nosotros le hablamos de la cuantización de la energía, de la transferencia de energía de un fotón hacia un sistema material. Y ahí veíamos el caso de las transiciones electrónicas. También este tipo se lo expliqué con metal, ¿ya? Cuando incidía una radiación sobre un metal y se expulsaba un electrón, que no es más que el electrón de valencia, o sea, una ionización, se lo expliqué, pero no hicimos el problema, pero ahí demoramos bien un buen tiempo. Y también con el tema de las vibraciones, ¿ya? Cuando los enlaces vibran,
es porque se les transfiere una energía que es igual a h nu, ¿verdad? A un múltiplo entero del producto de la constante de Planck por la frecuencia de la radiación electromagnética que está incidiendo. Bueno, vamos a hacer este problema sin más preámbulos. Pasamos a otra página. Voy aquí, voy a copiar los datos. Voy a ir copiando los datos por claro. Dice, cuando una radiación de 58,4 nanómetros, claro, esa es una longitud de onda, vamos a ponerla acá, que denota es la energía dada en términos de su longitud de onda. Mientras mayor sea la longitud de onda, ¿cómo es la energía, jóvenes? ¿Cómo se da la energía de esa radiación, de ese fotón? ¿Mayor o menor? Mientras mayor es la longitud de onda. Vamos entonces a poner aquí la 58, la longitud de onda lambda de esa radiación incidente que va a incidir es 58,4 nanómetros. Esta es la longitud de onda de vamos a poner aquí, de la radiación de la lámpara de helio. Una radiación. Vamos a poner radiación. Vamos a seguir copiando los datos. Listo. De una lámpara de descarga de helio se dirige a una muestra de criptón, ¿verdad? A una muestra. Porque el criptón no es un metal, es un gas, ¿verdad? Los electrones son expulsados con una velocidad de 1,59 por 10 a la 6. Vamos a colocar el dato. 1,59 por 10 a la 6. Entonces, la velocidad esta es la muestra de criptón. Vamos a poner, cuando en el criptón incide sobre esta muestra de criptón, el electrón sale disparado con una velocidad de 1,59 por 10 a la 6. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. Y vamos a copiar el otro dato que es para el rubidio. Dice, la misma radiación, o sea, esa radiación de 58,4 nanómetros, cuando incide sobre una muestra que ya sí es un metal, el rubidio, con una velocidad, los electrones salen disparados de 2,45. Vamos a colocar 2,45 rubidio, ¿eh? 2,45 aquí. Por 10 a la 6. Entonces me están preguntando por la energía, ¿verdad? Vamos a poner aquí una línea divisoria. Y me están preguntando por la energía de ionización a EI. Ya ustedes saben que es una entalpía del criptón y por la energía de ionización del rubidio. Vamos entonces al planteamiento del problema. Si yo tengo la muestra, ¿verdad? Una muestra de criptón, aquí vamos a ponerlo a un esquemita. El esquemita le sirve para, usted aquí está la muestra de criptón, parece que el criptón es un gas, igual que el helio. Entonces incide esta radiación electromagnética, lo quería poner en verde. Esta radiación electromagnética, ¿ya? Incide que tiene una
energía, perdón, un plan de 58,4 nanómetros. Y claro, ¿qué va a ocurrir? De esta muestra va a salir un electrón a una velocidad determinada. Acuérdense que la velocidad ¿qué determina la velocidad? Una energía cinética, ¿no es así? Claro, pero ¿de dónde sale esta energía cinética? Acuérdense que el electrón se encuentra retenido a esta estructura atómica del criptón a través de una energía. Cuando la transferencia de energía que le da esta radiación de lambda 58,4, claro, tenemos alcanzar esta energía la cual se encuentra retenido, tenemos el electrón, claro, se dice que se alcanza la energía de ionización. Y claro, como hay un excedente de energía, como lo vamos a ver, ¿qué ocurre? El electrón sale disparado con una energía cinética determinada. Pero claro, aquí que ustedes no lo supieron plantear, porque una cosa es la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, que es una constante, y otra cosa es la velocidad a la cual salen disparados los electrones por el excedente de energía de esta radiación que ha incidido sobre la muestra, ya sea de criptón o de rubidio. Pero yo les pregunto, por lógica, ¿cuál de ellos tendría la energía de ionización más pequeña? ¿A cuál de los dos es más fácil quitarle un electrón? ¿A la muestra de criptón o a la muestra de rubidio? Rubidio, profe. Claro, porque acuérdense que el rubidio termodinámicamente le es factible perder un electrón desapareado en un subnivel S. En cambio, en el criptón, acuérdense que es un elemento que tiene todos los electrones apareados en el grupo 18. Y ahí ya usted, por el valor matemático que se le pedía, la lógica era eso. Entonces, claro, ¿cómo hacemos el cálculo? Entonces, la energía de ionización sería igual a la diferencia de energía. Claro, energía de ionización, en este caso del criptón, sería igual. ¿Cuál es la energía total? La que transfiere la radiación la radiación de 58,4. Pero claro, yo voy a poner así ese valor, no. Cuando yo tengo una longitud de onda, ¿cómo determino la energía? ¿Cómo determino la energía? A través del producto de la constante de Planck, ¿no se acuerdan? H, y ahí sí va la C. La C, que es la constante de la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, que es igual a 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo, entre esa lambda. Claro, a eso le tengo que diferenciar, claro, el excedente de energía es el que va a salir, le va a permitir al electrón salir con esta velocidad de 1,59 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, ¿cómo se determina la energía cinética? A través de esta misma fórmula. ¿Cómo se determina la energía cinética? Un medio de la masa. Claro, eso lo saben de sus cursos de física y de química general. ¿Se acuerdan? En la física y en la química dieron eso. Los cursos de química general. Un medio de la masa, pero la masa aquí es la masa de qué partícula? El que sale disparado con esa energía cinética. El electrón. El electrón. Y acuérdense que la masa del electrón, ¿a qué es igual? Es una constante, ¿verdad? Cuando lo estudiaron en primer año, las partículas subatómicas 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Una masa muy pequeña. Acuérdense que la masa del átomo está determinado por
las partículas que están en el núcleo, los protones y los neutrones. Aquí tenemos la masa del electrón. Bueno, y ahora sería reemplazar la energía de ionización. Esto lo hizo una joven. Yo creo que fue esta estudiante García, Melanie. La constante de Planck, ¿qué valor tiene? ¿6? Eh, 62 y algo, ¿verdad? Pero yo le pongo 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Cuál es el valor de C que se los dije? 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Entre, voy a colocar la longitud de onda así, 58,4, Melanie. No, ¿verdad? No, tendría que Yo pasar sé que un nanómetro a cuánto equivale. Tienen que hablar cuando les pregunto, acuérdense, dejar la pachocha caribeña. Mira que yo siempre que veo y que un programa español es en el mundo, dicen los españoles que a ellos les gustan a veces los países de Asia y los países de América Latina porque todo acá es como relajado. Yo soy de América Latina y yo no soy así. Vivimos estresados igual que ellos. Yo no sé por qué ellos nos ven siempre a nosotros así. No todos somos así, ¿verdad? Un nanómetro, a veces la pachocha la tienen ellos, ¿verdad? 1,0 por 10 a la menos 9, que le gusta mucho la fiesta, menos la 9 metros. ¿Se acuerdan de este factor de conversión? Un nanómetro tiene 1,0 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, claro, yo lo desgloso así. Entonces pongo aquí que la lambda es 58, porque yo no puedo simplificar nanómetros con metros. 58,4 por 10 a la menos 9 metros. Claro, así simplifico el metro con el metro, el segundo con el segundo, y me queda la energía en joule. Menos un medio, ¿cuál es la masa del electrón? Acá la tenemos, 9 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la velocidad es 1,59, que la tenemos que elevar al cuadrado. 1,59 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. Claro, la energía de ionización del criptón, ¿a qué va a ser igual? Vamos a resolver esto, 6,63. Yo creo que ya yo lo tengo hecho. ¿Cuánto les da este número? A mí me dio 3,40 por 10 a la menos 18. ¿Le dio eso? Esa es la energía de la radiación incidente en Joule. 3,40 por 10 a la menos 18 Joule. Y acá la energía cinética de este electrón de criptón, ¿a qué es igual? A 1,15. 1,15 por 10 a la menos 18. ¿Y a qué es igual esa diferencia?
a 2,25, esa es la energía, 2,25, ya se la querían transformar a electronvoltio, pero como yo no le pedí ahí, pero muchos la transformaron a electronvoltio. Por ejemplo, el estudiante Melanie García, y a la menos 18. Y esta es la energía de ionización del triptón. Y lo mismo lo van a hacer para el rubidio. Ya les queda a ustedes hacerlo, porque sería lo mismo. Ya ustedes saben que el tiempo no es el que no. ¿Alguna pregunta? Esto mismo lo van a repetir. Pero claro, para él, yo creo que algunos se equivocaron en el orden de magnitud. Porque claro, cuando diferencian, ya la energía le da un orden de magnitud de 10 a la menos 19. ¿Quién es menor? Un número que esté elevado a la 10 a la menos 19 o 10 a la menos 18. Jóvenes, voy al baño. ¿Qué número es mayor? Perdón. ¿Un número elevado a 10 a la menos 19 o 10 a la menos 18? A la menos 19, profe. Claro, y el rubidio daba eso. El rubidio daba, vamos a ponerlo aquí, ustedes hagan el cálculo y van a encontrar, es el mismo procedimiento. O sea, no vamos a perder tiempo en eso, porque ya, acuérdense que esto yo se lo puedo poner de muchas maneras. El problema, porque puede ser que la energía de la radiación incidente no tenga ese excedente, por lo tanto solamente arrancaría el electrón, pero no tendría una energía cinética, o sea, prácticamente quedaría en la estructura, o sea, solamente permite la ionización, ¿ya? Pero él no tendría ese excedente de energía para poder salir proyectado, ¿va? Entonces, la energía de ionización del rubidio, cuando ustedes hacen el cálculo, le va a salir menor. Claro, ya lo habíamos dicho, que la energía de ionización del rubidio es menor a la del criptón. 6,7 por 10 a la menos 19 joules. Estos serían los dos valores de la energía de ionización. Fíjense que eso lo discutimos como la transferencia de energía de una radiación electromagnética, o sea, de un fotón a un sistema material. Y les puse el ejemplo de eso, de un metal. O sea, cuando la radiación incidía sobre un metal, es lo que es el efecto fotoeléctrico. Eso lo van a estudiar en este curso de química física, como el efecto fotoeléctrico. También está el efecto Compton. Ese es el efecto fotoeléctrico, ¿ah? Y muchas veces esta energía de ionización, es decir, que mantiene, que es la energía que mantiene el electrón unido al átomo, se le llama función de trabajo. Función de trabajo, que es un término que utilizan más los físicos. Entonces se le llama función de trabajo. Y se denota con esta letra. La función de trabajo se denota con la letra esta, la Rho, ¿verdad? Pero nosotros más bien, los químicos, utilizamos la energía de ionización. Pero los
físico la función de trabajo con esta letra griega. No la robé, la Fíqueres. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a pasar a otra pregunta. Dice, ¿el inverso de la longitud de onda de una radiación electromagnética es la frecuencia? Es falso. ¿Cómo se le llama el inverso de la longitud de onda? Y que un problema estaba, pero no alcanzamos a discutirlo. ¿Cómo se llama el inverso de la longitud de onda? Claro. Y cuando ustedes dieron la química orgánica, ¿dónde aparece el número de onda? Pues que ni eso los profesores de orgánica explican, digan. En la espectroscopía infrarroja. Muy bien. La espectroscopía infrarroja. Cuando usted la energía de esas bandas vibracionales, en la espectroscopía vibracional, la dan en términos. Vamos a hacer el ejercicio nada más a ponérselo, porque ya les dije que muchos no logran comprender si no se les escribe. Entonces vamos a ponerlo en una página. O sea, el número de onda, o sea, cuando yo tengo 1 sobre lambda, el inverso de la longitud de onda, no es más. ¿Cómo se denota ese número de onda? ¿Cómo se denota? Con la new, con una rayita así horizontal. Eso no es frecuencia, eso es el número de onda. ¿Y cuál es la unidad que se utiliza para denotar ese número de onda? ¿Es el nanómetro a la -1? ¿Es el angstrom a la -1? ¿O es el centímetro a la -1? ¿Cuál es la unidad de espectroscopía infrarroja? Centímetro a la -1. Esta es la unidad. Por lo tanto, claro, si la longitud de onda está dada en nanómetros, tienen que llevarla a centímetros. Y luego obtener el inverso. Y eso sería el número de onda. Es otra manera de dar la energía de la radiación electromagnética y en el caso de la espectroscopía infrarroja, esto es así. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro. Dice, en la relación diagonal entre el berilio y el aluminio, esto lo discutimos mucho, ¿te acuerdas? Ambos elementos presentan, dice, D, A, B y C son correctas. Vamos a ver qué dice la B. Sus óxidos e hidróxidos son anfóteros. Eso es cierto, ¿ah? Sus óxidos e hidróxidos son anfóteros. Muy bien. Dice la C, pero aquí escoge la respuesta correcta, que engloba todo, ¿verdad? Todo, o sea, los correctos, dice. C, coordinación 6 al acomplejarse con las moléculas de agua. ¿Eso es correcto? Ambos metales se coordinan. ¿Tienen número de coordinación 6? No, solamente el aluminio. ¿Cuál es el número de coordinación para el berilio? Eso es una de las diferencias. ¿Ah? ¿Cuál es el número de coordinación? Es 4. Es 4. Entonces, esa C no es. Por lo tanto, la D no. Ya la B, decíamos que sí, podíamos escoger la B. Pero luego la E que nos decía, A y B son correctas. Y esa era la respuesta correcta, porque la A que decía, hidrólisis presentan hidrólisis ácida de sus sales. ¿Y qué es eso de hidrólisis ácida? ¿Qué es eso de hidrólisis ácida? ¿Qué es eso de hidrólisis ácida? Acuérdense que la reacción con el agua es un medio acuoso, ella va dando protones en disolución acuosa. El pH de las disoluciones de estas sales de berilio y aluminio es ácido. Es ácido, un pH menor a 7. Por eso de la hidrólisis, esos hidrógenos que están en forma de ligandos agua, ¿verdad?, coordinados a estos metales,
se pueden ir perdiendo, se pueden disociar y dar entonces protones en disolución, dando, tenemos un pH ácido. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta era A y B son correctas. Muy bien. Vamos a esta pregunta de desarrollo. Tan sencilla, eso además tenían que fijarse en los gráficos, hacerlo y decir la diferencia en palabras. Dice, use representaciones gráficas de los orbitales 2s y 2p para distinguir entre la función de onda radial, la función de distribución radial y la función de onda angular. Pero esto lo tenían que hacer en el mismo gráfico, o sea, para denotar la diferencia. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, vamos a ver a otra página. Entonces, vamos a ver, a graficar. Acuérdense que es el orbital 2s y el 2p. Estas son las funciones de onda. Entonces, en la A es la función de onda radial. Acuérdense que la función de onda se compone de una parte radial y una parte angular. Función de onda, la denotamos como R, ¿verdad? Onda radial. Ahora, función de onda radial. Claro, yo tengo que los ejes, un eje Y que va a ser igual a R, la función de onda radial R, ¿verdad? La parte R y acá sería la distancia R, que ya sabemos que la damos en términos de radios de Bohr, ¿se acuerdan? En términos de A sub 0. Para un orbital 2S, ya 2S que nos está diciendo, va a presentar nodo, la función de onda radial, va a presentar nodo, va a presentar nodos jóvenes, Sí, un nodo. va a presentar ¿cuántos nodos? Uno. Uno. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, claro, esta función de onda, o sea, este orbital 2s, va a presentar un máximo en el origen, ¿verdad?
el coseno de z, y que solamente la parte angular depende del ángulo z y no del ángulo phi. Entonces ella alcanza estos valores máximos, pero a través de este punto, ella tiene una superficie nodal, como una, ahí se lo ven como una línea, pero es un plano, abarca dos coordenadas, que sería esta coordenada X que está en el mismo plano que la coordenada Z y la coordenada Y que sale fuera del plano. Ese sería un plano nodal, donde la función de onda alcanza el valor de 0. Acuérdense que esto es el 0. Si lo vemos 0, es el valor de la función de onda. Sí, ¿verdad? Es 0. Y claro, aquí el ángulo es de, aquí lo vemos de 0, aquí lo vemos de 0, acá de 180, y aquí el término medio que es 90 grados. Vamos entonces a otra pregunta. Dice, el número cuántico que encontramos tanto en la función de onda radial como en la angular. Acuérdense que los tres números cuánticos comprometidos en la resolución de la ecuación de Schrödinger es n, l y m sub l. Entonces, la parte radial, ¿de qué números cuánticos depende? De n y l. Y la parte angular de l y m sub l. Por lo tanto, ¿cuál es el número cuántico que encontramos tanto en la función de onda radial como en la angular? Mire que él la tuvo mala. Es L, el número cuántico de momento angular orbital, que también lo llamamos el azimutal o el secundario. Entonces la respuesta era la A, porque aparece tanto en la parte radial como en la parte angular. Vamos a denotarla. Ya le dije que a usted le cuesta, bueno, vamos a escribirla, no me cuesta nada. Entonces, vamos a la parte de esta. La función de onda, la podemos escribir, la función de onda total va a ser el producto de la R dada en función de N y L por, recuerden que es un producto, la parte Y, la angular, que está dada en términos de L y M sub L. Claro, también lo podemos decir que la parte radial depende de la distancia R, de la coordenada R, ¿verdad? Y la Y depende de los ángulos Z y phi, ¿verdad? Ahí esta Z no la escribimos así. Esta Z la escribimos. Se me ha ido la. Así no la escribimos. ¿Cómo escribimos esta Z? El alfabeto no es así, porque esta es la minúscula. Esta es la delta. Z. No, esta es Z. Sería. No es así. La escritura es así. No, aquí tenemos la. ¿Cuál sería la letra ahí? Pues ya eso le queda a usted de. Se me ha ido la onda y no me acuerdo. Pero sería de. No sería phi, profe. ¿Qué? No sería phi. Phi. Y la phi. Sí, serían los dos ángulos, ¿verdad? Las dos coordenadas angulares. Ya a usted le queda ya. Eso está en el folleto y en las páginas que yo le he dado. Vámonos entonces a la siguiente pregunta. Serían las coordenadas angulares. Aquí es lo que yo le decía, dice, la primera afinidad electrónica del berilio es un proceso endotérmico, es decir, que se necesita suministrar energía, aunque nosotros habíamos dicho que por lo general esta primera afinidad electrónica
son energías negativas, o sea, son procesos exotérmicos. Y aquí le dicen, ya que el electrón que ingresa al átomo experimenta una carga nuclear bien apantallada. Eso era verdadero. ¿Por qué es verdadero? Acuérdense que aquí ustedes tienen que analizar la pregunta. No van a contestar porque para contestar necesitan de un análisis. ¿Por qué eso de la bien apantallada? ¿Dónde va a ingresar el electrón que entra en un berilio? En un átomo de berilio. ¿Dónde va a ingresar? ¿A un 2s o a un 2p? 2S, profe. ¿A un 2? 2P. No, porque acuérdense que el berilio, su configuración electrónica termina en 2s al cuadrado. Ya el subnivel S está completamente lleno. No puede entrar a un subnivel S, sino que a un subnivel 2P. Pero ¿qué habíamos dicho con las diferencias en cuanto al carácter penetrante del 2S y el 2P? ¿Cuál de los dos es el que está más apantallado? ¿Cuál es el que tiene menor carácter penetrante? El 2P, ¿no es así? Y por lo tanto, este es el que está, pues, más apantallado por los electrones en el orbital 1s, está más apantallado. Y si está más apantallado, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo será la carga nuclear efectiva? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Y por lo tanto, la atracción que va a sufrir por parte del núcleo, este electrón que está entrando, es menor. Y por eso que el proceso se hace endotérmico. Porque acuérdense que yo les había dicho, en este proceso de afinidad electrónica son dos procesos que están compitiendo. Que es el proceso de atracción por parte del núcleo, que en este caso va a experimentar, va a tener una carga nuclear efectiva cuando le diferenciamos la constante de apantallamiento, ¿no es así? Y también la atracción que experimenta, la repulsión, perdón, que experimenta por parte de los electrones que ya tiene el átomo. Entonces, le decíamos que la primera afinidad electrónica está determinada por la atracción por parte del núcleo. Pero como en este caso el electrón va a ingresar a un orbital 2p, ¿qué va a ocurrir? Como él está bien apantallado, este orbital, la carga nuclear que va a experimentar es menor. Porque acuérdense que se le va a diferenciar una constante de apantallamiento mayor. Por el apantallamiento que es más pronunciado por los electrones más internos. Vamos a pasar a la 15. Dice, en los átomos polielectrónicos, las repulsiones interelectrónicas son evaluadas. Acuérdense que ya habíamos dicho que esto era el factor de mayor complejidad en cuanto al tratamiento de los átomos polielectrónicos. Dice, son evaluadas a través del cálculo de la constante de apantallamiento verdadero. Ya veíamos que estas repulsiones son evaluadas a través de esta constante de apantallamiento. Que se acuerda que nosotros le presentábamos una tabla calculadas a través de el método del campo autoconsistente, ¿se acuerdan? De Hartree-Fock. Y que no se usaban las reglas de Slater, sino este método del campo autoconsistente. Y que eso es un método computacional que nos permite evaluar esa constante de apantallamiento y por lo tanto las cargas nucleares efectivas debido a esas repulsiones interelectrónicas. Vamos a seguir. Dice, estado de spin que presenta la energía más baja al alinearse con un campo magnético externo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando sometemos los spins a un campo magnético externo, ellos pierden la degeneración? O sea, uno va a alinearse con el campo magnético, denotando una menor energía, y el otro va a estar en sentido contrario a este campo magnético, por lo tanto, aumenta su energía. ¿Y cuál es el que presenta la menor energía por alinearse a este campo magnético externo? Es el
ms igual a menos U medio. Fíjense que este es el número cuántico magnético de spin. Entonces sería el menos U medio que se hace menor energía y el m sub s más U medio que se hace mayor en energía. Se pierde la degeneración. Eso es importante también con los espines nucleares cuando veamos el tema de la resonancia magnética nuclear el otro semestre. ¿Ustedes estudiaron la resonancia magnética nuclear? ¿En otros cursos? ¿Jóvenes? Bueno, no responden. Bueno, vamos a seguir. Dice, el proceso de ionización para la formación del ion titanio con 3 cargas positivas es simétrico con respecto al llenado de los electrones en la formación del átomo. Eso es falso. ¿Se acuerdan que yo se los había dicho? Bien. Cuando uno llena, va llenando de electrones los orbitales, siguiendo el principio de Aufbau, el principio de Building Up, ¿verdad? Va desde el orbital de menor energía hasta el de mayor energía, de acuerdo a la cantidad de electrones que tengo que distribuir, a la vez que yo estoy adicionando electrones para que el átomo sea eléctricamente neutro, ¿qué también estoy adicionando? ¿Qué también estoy adicionando? A la vez que estoy formando el titanio, cuyo número atómico es 22. Tengo que adicionar 22 electrones, pero para que sea el átomo eléctricamente neutro, ¿qué yo tengo que adicionar también en el núcleo? 3 protones. 3 protones, no 22 protones. No es así para que sea el átomo eléctricamente neutro. Pero cuando yo voy a formar un ion, o sea, el ion titanio 3+, que quiere decir que pierde 3 electrones, ¿este proceso también va a involucrar la pérdida de protones? No, solamente pierde electrones. Entonces, eso no es un proceso simétrico. Solamente pierde los electrones. Porque si él pierde protones, deja de ser titanio y se convierte en otra especie química, en otro elemento. Ya dijimos también ahí que a partir del número atómico 21 con el escandio, a pesar de que el subnivel 4s tiene mayor energía, ¿ya? Sí, el 4s tiene mayor energía que el 3d, se llena primero el 4s, o sea, se sigue manteniendo ahí con el potasio y el calcio que el 4s está completamente lleno y se comienza a llenar el subnivel D, a pesar de que el subnivel 3D tiene menor energía. Pero eso se hace para minimizar lo que serían las repulsiones intraelectrónicas y que el átomo sea más estable cuando estamos formando el átomo, la que se llena primero el 4s y luego el 3d, a pesar de que el 4s a ese nivel tiene mayor energía que el 3d. Vamos a seguir. ¿Cuál de las siguientes transiciones electrónicas presenta la energía más baja? La que ella seleccionó. Porque acuérdense que yo les decía que mientras mayor sea el valor de n sub 1, la energía es más baja. Ya esa cae dentro. Acuérdense que cuando n sub 1 es 1, esa es la Lyman, que cae en el ultravioleta. Ya sea de 2 a 1 o de 3 a 1, esta es la Lyman. Cuando el electrón cae a un nivel n sub 1 inferior de 2, ya esta es la Balmer. Pero cuando cae a un 3, ya eso cae en el infrarrojo. Cuando n sub 1 es 3, 4 o 5, entonces esa es la menor. Claro que ahí, como yo me equivoqué, yo ahí estaba pensando en la de mayor energía y por lo tanto yo seleccioné ahí como la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta si fuese la de mayor energía? La de energía más alta. ¿Jóvenes?
De 2 a 1. De 3 a La C, ¿verdad? De 3 a 1. Claro, que ella la tenía, pero no se lo tomaba en cuenta en la plataforma, pero yo se lo sumé manualmente. Así que ya yo sabía el error y lo sumé manualmente porque ella sí lo tiene correcto. Bien. Vamos. Dice, la función de onda radial matemáticamente es una función exponencial que depende de los ángulos. Claro, la Z mayúscula es esa, no la, yo puse la minúscula, la Z y la phi, que es lo que yo pedía. La Z y la phi, pero yo puse la minúscula, que no es así, sino con el rabito bordeando tangencialmente la circunferencia por arriba. Entonces, eso es falso, porque esa es la parte angular, no la radial. ¿La radial de qué depende? Es una función exponencial. Bien, hasta ahí está correcta, pero que depende solamente de qué? De la coordenada R, del radio vector. Solamente depende de R, la función de onda radial. Vamos a la siguiente. Dice, el boro, y es lo mismo que habíamos hablado del 2S y el 2P. Dice, el boro presenta una energía de ionización más baja que el berilio, ya que el electrón en orbital 2P está menos apantallado y por lo tanto presenta una carga nuclear efectiva menor. Eso era falso. ¿Quién lo explica? Acuérdense que acá no es la afinidad electrónica, sino la energía de ionización. En el caso del berilio, va a perder un electrón de un 2S. Y en el caso del boro, pierde un electrón en un orbital 2P. ¿Qué habíamos dicho con el 2P? ¿Es el menos apantallado o el más apantallado? El más apantallado. Claro, ya partiendo de ahí, eso era falso. Porque sí, presenta una carga nuclear efectiva menor, pero es porque está más apantallado y no menos apantallado. Entonces, acá a ella se le fue, a la estudiante se le fue la olla. Porque es más apantallado. Por lo tanto, presenta una carga nuclear efectivamente. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, el estado de oxidación más estable del plomo es el 2+. Parece que el plomo puede ser 2+ y 4+. ¿Ah? Y ello es debido a, ella escogió la B o él, y es la correcta. Dice, al no perderse los 2 electrones en el subnivel S. Acuérdense que eso está relacionado al efecto del par inerte, que se simboliza como una ns al cuadrado, que lo presentan los elementos del bloque del nivel del periodo 5 y 6, ¿de acuerdo? Al no perderse los 2 electrones en el subnivel S, debido a la mayor energía de ionización causada por una carga nuclear efectiva más alta. Esa era la respuesta correcta. ¿Por qué resulta en una carga nuclear efectiva más alta? Porque la ocupación del subnivel D y F por electrones no determina un efecto de apantallamiento pronunciado. Por lo tanto, se le diferencia una constante de apantallamiento menor a Z, resultando de una carga nuclear efectiva más alta, de lo que sería lo que se espera. Porque no podría, ninguna de las respuestas dadas es correcta. Esta no era, porque la B es correcta. Dice, al no, vamos a analizar por qué la A no podía ser. Dice, al no perderse los 2 electrones en el subnivel S, correcto hasta ahí, debido a la mayor energía de ionización, correcto, causada por una carga nuclear efectiva más baja. Eso es lo que le hacía falta. Por la carga nuclear efectiva más baja. La C, al no perderse los 2 electrones en el subnivel S, debido a un apantallamiento más pronunciado de los electrones en los subniveles D y F más internos. Eso lo hacía falso, porque es un apantallamiento menos pronunciado que determina la ocupación de esos subniveles D y F internos. ¿Alguna pregunta? Ya vamos terminando. Mira que no pudimos seguir con la clase de los orbitales moleculares, pero ya el miércoles, bueno, acuérdense que yo tengo cita el miércoles. La cita es a las 8, yo voy a tratar de estar más temprano, sí, pero hay doctores, ustedes saben que bien fresco
y que llegan a la hora que les da la gana. Entonces yo no les prometo, en el caso de que no llegue a tiempo para dar una hora, porque ya dieron una hora hoy, entonces igualmente el lunes no daríamos 2 horas, sino 3. Así que no se preocupen. Vamos entonces yo les mantendré informado a través del WhatsApp. Dice, orbital que presenta un plano nodal angular XY. Ya lo habíamos dicho. Si el plano nodal pasa a través de las coordenadas X y Y, ¿qué tipo de orbital P es? ¿Un X, un Y o un Z? 2 pesetas. Exacto, es un PZ. Pero como ahí habían 2 orbitales PZ en diferentes niveles de energía, 1 en 2 y en 3, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. La de A y C son correctas, porque tanto el orbital 3 PZ como el 2 PZ presenta ese plano nodal angular que pasa a través de esas coordenadas X y Y. Muy bien. Vamos a ver la 23, ya vamos terminando. Dice, el acoplamiento del Russell-Standard determina la diferencia de energía entre los términos espectroscópicos que se obtienen del mismo. Claro. ¿Para qué hacemos ese acoplamiento entre el momento angular orbital L y el momento angular de spin? Porque luego lo vamos a ver el otro semestre, que en la espectroscopía electrónica eso determina diferencias de energía entre los términos espectroscópicos que son a través de los cuales se llevan a cabo las transiciones electrónicas. Ya no vamos a hablar de N, sino de transiciones espectroscópicas en términos de, en función de términos espectroscópicos. Ahí vamos a ver los diagramas de Tanabe-Sugano. ¿Ah? Y vamos a ver 2 series, la serie de estelaucética y la serie de química, la serie. 2 series vamos a ver ahí, pero la que se asocia más con esto es la serie estelaucética. Dice, la siguiente, representa las diferentes formas de distribuir los electrones en los distintos orbitales con diferentes valores de M sub L. Ya lo veíamos en el desarrollo. ¿Cómo se llama eso? Microestado. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos más 2 elevado a la más, más 2 elevado a la menos, este es un microestado. Entonces tenemos que tomar los diferentes valores de M sub L. Y ahí quedamos. Entonces, hasta aquí ya no tenemos tiempo para seguir. ¿Vieron el tiempo que demora discusión de un problema? Esto ustedes lo tienen que evaluar a través, cuando evalúan al docente. Miren cómo lo hemos hecho, pero habrán estudiantes que luego contestan que el profesor nunca discutió el examen. Acuérdense que yo les dije que la mala fe, eso no es éticamente correcto. Ya ustedes, eso se lo dejo a su discreción. Pero miren la discusión, porque es necesaria, porque eso va a ser tema del examen central. Y no pueden cometer los mismos errores, porque los errores están para corregirse. Si ustedes cometen los mismos errores, van a tener las respuestas incorrectas. Entonces vamos a ver quiénes llegaron tarde para marcarle la tardanza. Espere que yo les diga. Acuérdense que tienen que seguir indicaciones porque ustedes son muchos. Yo los voy llamando, ¿verdad? Yomairi Aizman. Buenos días, llegó. presidente. Sí.